Efesios capítulo número 1. Gloria a Dios. Versículo número 4 y versículo número 5. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cierra sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos concedes. Una noche más, Señor, poder estar delante de tu maravillosa presencia. Por ese privilegio, Señor, que nos concedes de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder exaltar tu maravilloso nombre. Gracias, maravilloso Dios, por ese gran privilegio. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, a los que están a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, y las diferentes redes sociales, Padre de la gloria. Bendícelos, maravilloso Dios, donde quiera que se encuentren, Padre de la gloria. Te pido, Señor, en esta noche que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu maravillosa palabra, Señor, pueda ser de gran aliciente para nuestras vidas. Y que podamos, Señor, salir bendecidos en esta noche, Señor. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que, Señor, tu palabra pueda ser de gran bendición, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. En esta noche nos corresponde estudiar uno de los temas que continúan con respecto a lo que es, hermanos, los estudios doctrinales que venimos analizando viernes tras viernes. No sé si usted se recuerda, pero hace 8 días estudiábamos lo que era la depravación total del hombre. ¿Sí se recuerdan? Y ese tema es muy importante. ¿Por qué es tan importante el tema de la depravación total del hombre? Porque si nosotros no llegamos a una comprensión realmente de lo que es la depravación total del hombre, no vamos a poder entender a cabalidad los demás estudios que vamos a ir analizando. Y hoy vamos a analizar lo que es la elección incondicional de Dios hacia los hombres. Amén. Entonces el tema de hoy es la elección incondicional. Entonces, para nosotros poder entender lo que es la elección incondicional, tenemos que primero saber y estar conscientes de que qué tan alejados nosotros estábamos de Dios y que era imposible que por nuestra propia cuenta nosotros pudiésemos tomar la determinación, tomar la decisión de buscar a Dios, de hacer su voluntad, de seguirlo a Él, de adorarlo a Él y de solo obedecerle a Él. Pero sabemos de que Él obró sobrenaturalmente en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a analizar lo que es la elección incondicional. ¿Qué significa la elección? La elección es el acto soberano de Dios por medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos, para que a sí mismo, hermanos, entre en medio del género humano, Él, hermanos, entregarle la salvación a los que Él desee. Quiero que me acompañen al libro de San Juan, capítulo 15, verso 19.
y vamos a tocar algunos versículos bíblicos para que nosotros comprendamos que la palabra del Señor es clara cuando dice que Él nos escogió a nosotros. Y que si hoy nosotros estamos bajo su gracia, no ha sido por un esfuerzo humano, sino que ha sido meramente su misericordia y su elección para con nosotros. Entonces San Juan capítulo 15, verso 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí lo encontraron? Oigan bien, si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, oigan bien, ¿somos del mundo nosotros? ¿Somos del mundo? Ya no somos del mundo. Entonces claramente porque dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿quién nos eligió del mundo? El Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la elección. Entonces, para que haya una elección, tenemos que tener en cuenta de que hay una predestinación. Entonces, la predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios, por el cual Él se lleva, hermanos, a cabo en Él lo que hoy nosotros conocemos como la salvación. Porque es algo, hermanos, de que Él ha determinado. Amén. Entonces, al él elegir, entonces claramente, hermanos, predestina. Y ya tiene ya ha predestinado a ciertas personas para que así, hermanos, esas personas puedan escuchar la voz de Dios y puedan ser movidos a la voluntad del Señor. Entonces, en razón de que todos los hombres han pecado en Adán, entonces recuérdense que en el estudio pasado analizábamos que siempre el hombre elige lo malo, no puede hacer lo bueno, no entiende lo bueno, no quiere hacer lo bueno, que sin excusa son culpables y dignos de condenación. Oigan bien, nosotros, el ser humano sin Cristo, hermanos, era digno de condenación. Usted reconoce que merecía la condenación eterna, o usted piensa que merecía ser salvo. Es que como realmente, recuérdense que en Adán todos heredamos la condena. Entonces claramente que por eso mismo, por la misma naturaleza adámica, el hombre siempre toma la elección a lo que es desagradable delante del Señor. Entonces claro que entonces el Señor toma una dirección para nuestras vidas. Primero nos elige y luego, hermanos, al elegirnos ya tiene una predestinación para nosotros. Y entonces ahí es donde Él ya nos conduce a movernos para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Por el amor y la misericordia de Dios, hermanos, es que se manifiesta grandemente la gracia del Señor para con nuestras vidas. Y así es como nosotros hoy, hermanos, gracias a ese amor, a esa misericordia, nosotros, hermanos, alcanzamos la salvación momentánea. No, la salvación eterna. Claro, es que la salvación no es para un contrato de 10 años. El Señor no nos eligió para salvarnos o para guardarnos 10 años, 15 años, 20 años. No, es para, hermanos, salvarnos eternamente. La causa de la incredulidad en el corazón humano, tenemos que entender, hermanos, que
es a causa de la naturaleza que recibió el hombre. Entonces ahí es donde se necesita una intervención. Entonces yo creo que en todos los ámbitos, yo creo que cuando un padre ve que un hijo va en caminos que no son convenientes, o ciertas actitudes que pueda hacer que en un futuro le va a causar algún daño, es necesario que el padre intervenga. Y en este caso, nosotros ya teníamos un destino final. Y el destino final era, hermanos, la condenación eterna. Pero entonces ahí es donde el Señor interviene y cambia el curso del rumbo que llevaba nuestra vida. Y entonces, hermanos, nos conduce a ser movidos a la gracia irresistible del Señor, para que así, hermanos, pueda haber un cambio en nuestras vidas. Entonces, cuando hay un cambio en la vida del ser humano, claramente que es gracias a la misericordia y a la voluntad del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8. Si usted me quiere acompañar, Efesios capítulo 2, verso 8. Tenemos que ver acá claramente que es la gracia del Señor la que hace que nosotros hoy podamos gozar de los beneficios del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Ya lo tiene? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oigan bien. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe del hombre está incapacitada. La fe del hombre no tiene alcance. Mas sin embargo, la fe que Dios produce es una fe la cual puede y tiene el poder para mover y cambiar la vida de una persona. Entonces por eso es que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oigan bien. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿a quién se le tiene que atribuir el privilegio que hoy tenemos nosotros de ser salvos? ¿A nuestro esfuerzo? ¿A nuestra lucha? ¿A luchar por prevalecer? Claro que en nosotros hay lucha y nosotros luchamos y queremos dar lo mejor. Pero el único que puede obrar para que haya un cambio determinante es Dios. El único que realmente puede cambiar la situación de nuestras vidas es Dios. Porque nosotros, por más que luchemos de salir del hoyo, volvemos a terminar en el hoyo. Y si salimos de uno y volvemos a entrar a otro. Porque necesitamos que la luz de Cristo nos alumbre. Y por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, claro que sin la dirección de la palabra del Señor, nosotros, hermanos, vamos al precipicio. Vamos, hermanos, en un peligro de caer en un barranco donde ya no hay salida. Pero gracias a que el Señor abrió nuestro entendimiento, y hoy podemos leer su maravillosa palabra y podemos entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, pero porque Él, hermanos, ha hecho todo para beneficiarnos. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, verso 29. ¿Lo tiene? Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oigan bien, porque a vosotros nos es concedido. ¿A causa de quién? Hay un causante. A causa de Cristo.
La palabra es clara. Quiere decir que el Señor nos otorgó la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros dice no solo que creáis en Él, sino que también estar dispuestos a padecer por Él. Entonces aquí hoy nosotros podemos ver los padres apostólicos o aún desde los discípulos de nuestro Señor Jesucristo qué tan dispuestos estaban a padecer por Él. ¿Pero por qué razón? Porque ellos fueron movidos sobrenaturalmente por la voluntad del Señor. Entonces, al ellos ser movidos por la voluntad del Señor, claro que ellos entendieron, creyeron en Él y depositaron su confianza plenamente en Él. Entonces ellos ya no tenían miedo a la espada, ya no tenían miedo a la cárcel, ya no tenían miedo a las cosas que se pudieran vivir en este mundo, sino que ellos sabían que la vida de ellos no estaba en las cosas de este mundo, sino que había algo sobrenatural y habían puesto su mirada en la eternidad. Y eso es lo que hoy se requiere, de que nosotros pongamos la mirada en lo eterno. Porque al ver lo eterno, claro que no vamos a ver las cosas de este mundo, sino que vamos a saber de que pase lo que nos pase, como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, amenazas de muerte. Decía ellos, nada nos puede separar. Oigan bien, nada. No hay nada. Así, hermanos, a usted le corten la cabeza, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y ustedes creen que lo separaron de Cristo. Lo acercaron más. A algunos de los apóstoles los crucificaron, a igual que nuestro Señor Jesucristo, y eso lo separó de Él, lo acercó más. Pero ellos tenían esa plena seguridad, de manera que si un hombre se condena, tenemos que saber que es puramente por la dureza de su corazón. Porque al considerar realmente que la salvación está en las manos de Dios. Oigan bien, tenemos que considerar que la salvación está en las manos del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos otorgar esa salvación, sino es meramente la elección, la predestinación de Dios para con la vida del ser humano. Entonces usted no es salvo porque usted haya querido ser salvo. Usted no es salvo porque usted haya elegido hacer lo bueno. Hay mucha gente que está equivocada, cree que porque es buena gente, porque hace actos de bondad. Y uno lo ve, hermanos, con las personas que son famosas, los futbolistas, los cantantes, los actores, que de vez en cuando ganan, tienen mucho dinero y de vez en cuando dicen, vamos a regalarle a tal persona un par de millones. Entonces claramente la gente dice, porque hizo este acto de bondad, tiene ganado el cielo. No. Su palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras de bondad que nosotros hagamos. Si hay algún acto de misericordia, algún acto de bondad, algo, hermanos, de anhelo de ser serviciales, es para la honra y la gloria del Señor, y es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no para que hagan nuestras vidas, sino que Él ya lo hizo. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos que un hombre realmente lo único que necesita es, hermanos, es tener el llamado de Dios para que así pueda creer para ser salvo. Entonces, si no hay el llamado del Señor, no va a ser posible que pueda llegar al nivel de la salvación. Efesios capítulo 1, verso 11. ¿Tenemos herencia nosotros?
¿Usted siente que es heredero de la bondad y de las promesas de Dios para con su vida? Pero claro, hay una seguridad, pero tenemos que saber que hay un medio. Efesios capítulo 1, verso 11, oigan bien. En él asimismo tuvimos herencia, oigan bien. En él tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia? En Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué hemos sido nosotros? ¿Qué dice? Predestinados. ¿Usted cree en la predestinación? ¿O usted no cree en la predestinación? Si no cree en la predestinación, no cree en la Biblia. Porque claramente aquí habla de que hay una predestinación. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces quiere decir que fue, hermano, realmente la voluntad, el propósito de Dios, de que hoy nosotros gocemos de una salvación gloriosa. Esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo. Tenemos que entender eso, de que antes de que usted naciera, el Señor ya lo había elegido. El Señor ya había marcado un destino para con su vida. Entonces, cuando de entre todo el género humano caído, Dios predestinó un número fijo de personas, para que así, hermanos, ese número fijo de personas pudiera recibir garantizado. Quiere decir que hay una garantía. Aquellos que el Señor predestinó para la salvación, su salvación está garantizada. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Amén. No es del que corre, no es del que lucha, sino que es de Dios quien tiene misericordia. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, que es el libro que leímos inicialmente, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Oigan bien, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oigan bien, según el puro afecto de su voluntad. Mientras tanto, a los no elegidos los abandonó a su propia maldad y a sus propios caminos. Sí, entonces quiere decir que el que se pierde no se pierde porque el Señor sea malo, sino que se ha perdido porque esa es la naturaleza perdida. Usted no es salvo porque usted haya sido buena gente o lo haya merecido. No, es que el Señor así lo dispuso. Dispuso por su misericordia, por su bondad, que usted creyese en el Señor, que usted creyese a Él. San Juan 15, 16, oigan bien, para que nosotros nos quede claro de que no hay obra humana, de que no hay forma de que nosotros podamos tomar esa decisión. Usted no está hoy en la voluntad del Señor porque usted lo haya elegido, sino que estamos hoy en la voluntad de Él porque a Él le plació, por su gracia y su misericordia, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. San Juan 15, 16, ¿lo tiene? Oigan bien, o leámoslo bien. No me elegisteis vosotros a mí. Léalo otra vez. No me elegisteis vosotros a mí, oigan bien, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió? El Señor. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Entonces claramente que nuestro fruto es agradable delante del Señor. ¿Pero por qué? Porque el fruto es conforme a su voluntad. No conforme a la petulancia, a querer alcanzar algo. No, nosotros no hacemos actos o no damos frutos dignos de arrepentimiento para ser salvos, sino porque somos salvos. No necesitamos demostrar nada, sino que ya, hermanos, nosotros lo somos y por eso es nuestra nueva manera de vivir. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, claro que si hoy ha habido un cambio en su vida y la gente lo puede mirar, no es para que nos gloriemos, sino que es para darle la gloria y la honra al Señor. Hechos capítulo 13, verso 48. Hechos capítulo 13, verso 48. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí viene lo bueno. Y creyeron todos los que dispusieron en su corazón creer en Dios. ¿Así dice? No dice así. Dice, y creyeron todos los que estaban, oigan bien, ordenados para vida eterna. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? En un mensaje, en un sermón, ¿sabe quiénes son los que van a entender, no solo escuchar, sino entender el mensaje de la palabra del Señor? Aquellos que el Señor ya los tiene ordenados para que crean, porque va a tocar sus corazones. Entonces claramente que aquí dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Quiere decir que la palabra se les predicó. Pero ¿quiénes creyeron? ¿Creyeron todos los que estaban ahí? No, no creyeron todos los que estaban ahí. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces quiere decir que no todo aquel que va a la iglesia realmente es creyente, sino que el que va a creer verdaderamente para dar frutos dignos de arrepentimiento es aquel que el Señor ha ordenado para vida eterna. Romanos, capítulo número 9, verso 15 al 16, aún nos deja más claro la voluntad del Señor y la capacidad y el poder que Dios tiene de elección. ¿Lo tiene? Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice, oigan bien, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oigan bien, entonces queda claro de que es meramente la voluntad del Señor, su gracia, la que nos hace salvos. Ahí mismo en Romanos 9, 22 al 24, oigan bien, 22 al 24, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Quiere decir que el Señor, aquellos que ha elegido,
aquellos que ha predestinado, los ha llamado. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿saben qué dijo Él? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted oye la voz del Señor? ¿La oye? Todos oímos la voz del Señor. Pero ¿saben quiénes son los que son determinados como ovejas? Son aquellos que viven y obedecen a su palabra. ¿Amén? Mis ovejas, dice, oyen mi voz y lo siguen. Entonces, si alguien oye la voz y no lo sigue, ¿era oveja? No era oveja. Entonces, claramente que las ovejas oyen la voz y se van detrás de su pastor. Pero aquel que no oye la voz del Señor, claro que no, porque no era oveja. Pero claramente, hermanos, tenemos que saber de que nosotros, si ha habido un cambio en nuestras vidas, ha sido porque Él ha hecho esa obra sobrenatural en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Veremos de que Él nos ha elegido, que nos ha escogido. Usted es un escogido. Usted, hermana, es una escogida. Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oigan bien. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tienen? Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Oigan bien, ¿quién nos salvó? Nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestras obras. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Oigan bien, porque no es por obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿El Señor necesitó ver las obras suyas para luego elegirlo? No. Antes, Él ya sabía que íbamos a elegir hacer lo malo, de que no íbamos a querer buscar de Él. Pero Él ya antes nos había elegido. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Lo tiene? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Pero lo maravilloso es, hermanos, que dice que Él nos eligió, ¿para qué? ¿Para hacer lo que nosotros quisiéramos? ¿Para hacer lo que nosotros pensáramos? No, para obedecerle a Él. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos obedientes hay acá? ¿Ha obedecido la palabra del Señor?
Entonces claramente que lo que nos identifica a nosotros es que hemos obedecido su palabra. Entonces es porque dice elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Entonces si no hay obediencia, no hay sacrificio. Entonces claro que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él vino y murió en la cruz del Calvario. Y mucha gente dice, se agarran de un versículo que dice que murió por el mundo, por todo el mundo. Pero no es así. Murió por todos aquellos que están en el mundo, pero por todos aquellos que han sido elegidos. Puesto que Dios es todopoderoso, la elección que Él hace o predestinación que Él hace no puede ser anulada. Eso es lo que tenemos que entender. Que lo que el Señor ha predestinado no puede ser anulado por ninguna manera. Quiere decir que alguien que el Señor ha predestinado o alguien que el Señor ha elegido desde antes de la fundación del mundo, no hay manera que se pierda. Y mucha gente, déjenme decirle que se ahoga en un vaso de agua. De verdad. Se ahoga en un vaso de agua. Entonces dice, pero ¿por qué si era cristiano y tantos años en el evangelio y por qué terminó haciendo esto? Es que el apóstol Pablo dijo algo verídico. Dijo, están entre nosotros, pero no son de vosotros. Nunca lo fueron. Nunca fueron de Cristo. Porque realmente saben, hermanos, que su palabra dice que el árbol bueno se va a conocer por sus frutos y el árbol malo por sus frutos. Entonces claramente, hermanos, de que no hay forma que la elección o la predestinación que el Señor hace sea anulada, sea revocada o hermanos, o Él cambie. O Él vaya cambiando conforme nuestra actitud. No, es que aquellos que realmente han sido elegidos y son cambiados por el Señor, a pesar de todo lo que sobrevenga, van a elegir siempre honrar y glorificar a su Dios. Esa es la diferencia. Que hay realmente un cambio en la persona, pero ese cambio no es porque él quiera, sino porque el Señor lo ha hecho. Porque Él, hermanos, ha obrado. Entonces claramente, hermanos, está de que nosotros no elegimos nuestro destino. Sino que si hoy nosotros gozamos de la salvación, no es para sentirnos mejor que los demás, por sentirnos superiores a los demás, o creer que porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo me congrego, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, yo soy salvo. No. Es meramente la gracia y la misericordia del Señor. Y esto nos tiene que mover a nosotros, a humillarnos delante de su presencia, a reconocer de que si ha habido un cambio en nuestras vidas, que si ha habido un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, es porque Dios ha cambiado nuestro corazón, es porque Él ha tomado la dirección de nuestras vidas, es porque su gracia y su misericordia nos alcanzó y nos ha movido a que hoy nosotros estemos dispuestos a humillarnos delante de su presencia y de cuando nos equivocamos poder reconocerlo, poder decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Pero eso, hermanos, no es para gloriarnos, sino es para darle la gloria y la honra a Él. Que no haya ningún temor en usted de que alguien le diga algún día, si te portas mal, te vas a perder. Ahora, tampoco podemos malinterpretar de decir, bueno, soy elegido, soy predestinado, ya el Señor me ha salvado, entonces yo voy a hacer lo que
yo quiera. No, tampoco confundamos las cosas. Aquellos que han sido elegidos, que han sido, hermanos, movidos por la gracia y la misericordia del Señor, su anhelo es agradar al Señor, vivir para el Señor, obedecerle al Señor. Entonces, eso es lo que identifica realmente a alguien que ha sido movido por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos. Dios les bendiga, les saluda el pastor Damasio Beltrán. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, me gustaría que ahí donde usted se encuentra hiciera una oración de fe conmigo. Si usted desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, o si usted desea reconciliarse con el Señor, este es un buen momento para hacerlo. Así que si usted quiere hacerlo, solo levante su mano ahí donde usted se encuentra junto conmigo y vamos a orar al Señor. Vamos a decir: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Señor, te pido que seas tú tomando el control de la vida de tu hija, de tu hijo, Señor, que en esta tarde te está recibiendo como su único y suficiente Salvador. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú limpiando y perdonando sus pecados, y que seas tú, Señor, tomando el control de sus mentes y de sus corazones. Guíalos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús.